Unidos en una sola voz y como miembros de una misma familia, damos inicio a Panorama Hispanoamericano. La información de la Iglesia en nuestro idioma. Bienvenidos a Panorama Hispanoamericano. Un cálido saludo a todos los oyentes que desde diferentes lugares nos acompañan a través de la señal de Radio María. Desde Radio María Argentina les damos una sincera bienvenida a una nueva entrega del Panorama Hispanoamericano en este tiempo de incipiente maratón. Nos reencontramos en este espacio semanal para acercarles las noticias más relevantes de la Iglesia, junto con el trabajo y la misión de Radio María en el mundo hispanohablante. Con espíritu fraterno y renovada esperanza, damos inicio al Panorama Hispanoamericano de hoy. Y así damos comienzo a este espacio informativo y nos damos el gusto de viajar a África. Nos vamos a Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante del continente negro. Desde allí, Benito Biondo nos comparte las novedades sobre la vida de la Iglesia y la misión de Radio María en su nación en estos últimos días, claro, con la visita que tuvieron del Papa León XIV. Un cordial saludo, querida audiencia. A continuación, Radio María Guinea Ecuatorial ofrece las siguientes noticias. Escuchemos. La Iglesia Católica de Guinea Ecuatorial se encuentra de luto tras el fallecimiento del sacerdote Fortunato Zuesono, ocurrido el pasado 17 de abril de 2026 en la ciudad de Malabo, quien se desempeñaba como vicario general de la Archidiócesis de Malabo y párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Visila de Paraíso. Era una de las figuras más relevantes dentro de la Iglesia en el país. Su muerte se produjo pocos días antes de la visita oficial del Papa León XIV, en la que había estado participando activamente en la organización de los actos religiosos. Según fuentes eclesiásticas, el fallecimiento tuvo lugar en su residencia del barrio Paraíso. Ante esta situación, las autoridades del país han ordenado una investigación para esclarecer lo sucedido. El gobierno ha dispuesto la realización de una autopsia. Durante su visita a Guinea Ecuatorial, el Papa León XIV expresó públicamente su pesar por el fallecimiento y pidió que se aclaren los hechos, mostrando su cercanía con la iglesia local y con los fieles afectados por la pérdida. El arzobispo de Malabo, por su parte, ha destacado la trayectoria pastoral del padre Fortunato Zue, resaltando su compromiso con la comunidad cristiana y su servicio a la iglesia. E invitó a los fieles a elevar oraciones por el eterno descanso de su alma. La muerte del sacerdote ha causado una profunda conmoción en el país, especialmente por producirse en un momento de gran relevancia para la Iglesia Católica ecuatoguineana. El Papa culmina su gira a África con una histórica visita a Guinea Ecuatorial. El Papa León XIV llegó el 21 de abril de 2026 a Guinea Ecuatorial, en la que constituyó la última etapa de su gira apostólica por África, tras visitar Argelia, Camerún y Angola. La visita, considerada histórica, marca el regreso de un pontífice al país 44 años después de la presencia de Juan Pablo II. El Santo Padre aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Malabo, donde fue recibido por el presidente Obiangema Bazogo y la primera dama en una ceremonia oficial que reunió a civiles, autoridades, religiosos y religiosas. Posteriormente, el pontífice se trasladó al palacio, donde sostuvo un encuentro con representantes del gobierno, el cuerpo diplomático y la sociedad civil. Durante su primera jornada en Malabo, visitó el campus universitario, donde se reunió con jóvenes y líderes culturales, animándoles a ser protagonistas del futuro del país. El Santo Padre inauguró la nueva universidad denominada el Papa León XIV, agradeciendo el gesto del nuevo campus con su nombre. A continuación, escuchemos sus palabras. Señor rector, distinguidas autoridades, señoras y señores, quiero expresar mi gratitud por la invitación a este evento, con el cual se inaugura un nuevo campus de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Agradezco también el diferente gesto que han tenido a dar mi nombre a esta sede, consciente de que un honor semejante excede a la persona y remite más bien a los valores que juntos deseamos transmitir. La inauguración de una sede universitaria es más que un acto administrativo y trasciende también la simple ampliación de infraestructuras y de espacios destinados al estudio.
Esta inauguración es un gesto de confianza en el ser humano, una afirmación de que vale la pena seguir apostando por la formación de las nuevas generaciones. El Papa León XIV también acudió al hospital psiquiátrico, donde dejó un mensaje de alegría y esperanza. Prevalece la alegría y la esperanza. La alegría de reunirnos en el nombre del Señor, la alegría y la esperanza de saber que estamos cuidando a quienes vienen y viven en condiciones de fragilidad. Algunas palabras que he escuchado ahora me han conmovido. El director dijo: una sociedad verdaderamente grande no es la que oculta sus debilidades, sino aquella que las rodea de amor. Así es. Este es un principio de civilización con raíces cristianas. Pues fue Cristo quien en la historia de la humanidad rescató la discapacidad de la maldición y la restituyó a su plena dignidad. Pero el Salvador no quiere ni puede salvarnos sin nuestra colaboración, tanto a nivel personal como social. Por esta razón nos pide que amemos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, no de palabra, sino con hechos. Un centro de cuidados como este puede convertirse, con la ayuda de Dios y el compromiso de todos, en un signo de la civilización del amor. En el segundo día de su visita incluyó desplazamientos a ciudades claves del país, en Mongomo, donde precedió la santa celebración eucarística. Más tarde se trasladó a Bata, donde desarrolló una intensa agenda pastoral y social. Ahí visitó una prisión, mantuvo reuniones con familias y jóvenes. De regreso a Malabo, León XIV presidió una gran misa en el estadio, que reunió a miles de fieles. Tras la Santa Misa, el Papa León XIV expresó sus agradecimientos a los religiosos y a las autoridades civiles africanos. Queridos hermanos y hermanas, ha llegado el momento de despedirme de vosotros, de Guinea Ecuatorial y también de África al finalizar el viaje apostólico que Dios me ha concedido realizar durante estos 10 días. Agradezco al señor arzobispo Monseñor Juan, a los demás obispos que nos acompañan, a los sacerdotes y a todos vosotros, pueblo de Dios, que peregrina en esta tierra. Cristo, la luz de Guinea Ecuatorial. Y vosotros sois sal de la tierra y luz del mundo. Cristo, luz y esperanza. Este ha sido el lema de su visita en la República de Guinea Ecuatorial. Con estas palabras de despedida, el Santo Padre se dirigió en el Aeropuerto Internacional de Malabo para su regreso a la Santa Sede. Gracias, agradecemos de corazón a nuestros hermanos africanos de Guinea Ecuatorial por este compartir. Y seguimos con este recorrido de noticias en el panorama hispanoamericano. Viajamos a Centroamérica, a El Salvador, para encontrarnos con Fernando de León. Adelante, Fernando. Un saludo fraterno, estimados amigos de Panorama Hispanoamericano, desde la tierra de nuestro obispo mártir San Óscar Romero. Radio María El Salvador, con la dirección de Padre Neftalí Rogel y todo el equipo que labora en este proyecto de evangelización. A continuación, las noticias más relevantes del acontecer eclesial en El Salvador. Diócesis de Sonsonate se corona campeona en la tercera Copa de los Mártires. Radio María El Salvador acompañó la tercera Copa de los Mártires, llevada a cabo el 20 de abril en el Seminario Mayor San José de la Montaña en San Salvador, donde participaron la Arquidiócesis de San Salvador y las diócesis de Sonsonate, San Miguel, Zacatecoluca y Santiago de María. La jornada reunió a sacerdotes de distintas jurisdicciones eclesiásticas en un encuentro deportivo de convivencia denominado Beato Fray Cosme Espesoto. El presbítero Sebastián Antonio Martínez Gómez, párroco de Nuestra Señora de Candelaria en Moncagua, San Miguel,
explicó que el torneo se inspira en el testimonio de los mártires y en la búsqueda de la santidad dentro del ministerio sacerdotal. Asimismo, retomó la enseñanza del Papa Francisco al señalar que el fútbol favorece el encuentro entre culturas y fortalece la unidad de los sacerdotes. Durante la jornada, el staff de Radio María narró los encuentros futbolísticos y acompañó el desarrollo del torneo, realizando el seguimiento de los partidos, entrevistas y la cobertura de la premiación final. La presencia del equipo permitió documentar el ambiente de convivencia y el desarrollo del campeonato entre las distintas diócesis participantes. El torneo se definió tras un triple empate de puntos entre las diócesis de Sonsonate, San Miguel y la arquidiócesis, por lo que la diferencia de goles determinó la clasificación final. El primer lugar lo llevó la diócesis de Sonsonate, con 6 puntos, 4 goles a favor y 1 en contra. La diferencia fue de +3, coronándose como campeón. El segundo lugar, la diócesis de San Miguel, con 6 puntos, 3 goles a favor y 2 en contra. Con una diferencia de +1, obtuvo el segundo lugar. Y el tercer lugar, la arquidiócesis de San Salvador, con 6 puntos, 3 goles a favor y 3 en contra. Estas fueron las noticias generadas en El Salvador. Estuvo con ustedes Fernando de León. Bendiciones a todos. Gracias, Fernando. Gracias por el compartir de Radio María en El Salvador, tierra de San Óscar Romero. Ahora nos trasladamos a la tierra de Venezuela, allí en el norte de Sudamérica, para conocer lo que nos informa José Gregorio Molina. Te escuchamos, José. Desde Venezuela enviamos un fraterno saludo a nuestros hermanos de habla hispana y nos unimos con nuestro resumen eclesial de este día. En una solemne celebración cargada de fe y simbolismo, Cáritas Venezuela fue honrada con el prestigioso reconocimiento Caballero de San Jorge. La distinción fue entregada en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, sede del Exarcado Siríaco Católico Antioqueño, en la ciudad de Maracay. Esto en reconocimiento a la incansable labor sociocaritativa que la institución desarrolla en favor de los más vulnerables en todo el territorio nacional. El reconocimiento fue recibido de manera presencial por su eminencia reverendísimo Monseñor José Trinidad Fernández, obispo de la diócesis de Trujillo y vicepresidente de Cáritas Venezuela. Monseñor asistió en representación de la directiva nacional. Estuvo acompañado por la doctora Janet Rincón, consultora en el área de salud Cáritas Venezuela, cuya presencia subrayó el compromiso técnico y humanitario de la organización en el cuidado de la vida. La Santa Eucaristía estuvo presidida por su eminencia reverendísima Monseñor Enrique Parravano, obispo de la diócesis de Maracay, quien destacó en su homilía la importancia del servicio cristiano en los tiempos actuales. Entre el grupo de concelebrantes se contó con la especial participación de Monseñor José Magdaleno Álvarez Briceño, quien el pasado 25 de abril fue nombrado por su santidad el Papa León XIV como nuevo obispo de la diócesis de Guasdualito. La liturgia se centró en el Evangelio de San Juan 10:1-10. Las palabras de Jesús: yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Resonaron en el templo como un llamado de confianza y la protección a los más necesitados, misión que Cáritas Venezuela asume como eje fundamental de su identidad. Durante la ceremonia, Monseñor Parravano ofreció una profunda catequesis sobre el rito tradicional de San Jorge. Explicó que la figura del dragón, que es quemada al finalizar la liturgia, simboliza el mal, la injusticia y la oscuridad que acecha a la humanidad. Por el contrario, la figura de San Jorge representa la luz, el triunfo del bien y la justicia divina que guía la obra de la Iglesia. Al concluir la Santa Eucaristía, la comunidad de fieles y los cargadores del santo acompañaron la imagen de San Jorge en una multitudinaria procesión por las calles aledañas a la catedral. El acto culminó con la tradicional quema del dragón, una representación gráfica y espiritual del triunfo de la gracia sobre el pecado. Para Cáritas Venezuela, este reconocimiento como Caballero de San Jorge no representa solo un honor institucional, sino un mandato renovado. La Oficina Nacional de Pastoral Social manifiesta sentirse profundamente honrada, también más comprometida a continuar siendo instrumento de esperanza y caridad, defendiendo la dignidad humana y llevando el consuelo de la Iglesia a cada rincón del país.
Para finalizar nuestra entrega, directores de centros del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano presentan balance y proponen nuevas rutas de acción pastoral en la clausura de las comisiones episcopales. En un ambiente de fraternidad y espíritu sinodal, concluyó la jornada de las comisiones episcopales. El encuentro estuvo marcado por la presentación en plenaria del trabajo realizado por los centros del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano. Durante el último día de sesiones, los directores de cada área expusieron los frutos de su gestión, enfatizando la importancia de un servicio pastoral orgánico y articulado. Los directores de los distintos centros manifestaron que este encuentro no fue solo una revisión de proyectos. Para ellos se trató de un auténtico momento para discernir sobre la misión y el espacio que la Iglesia venezolana les ha confiado. Ha sido una oportunidad para escuchar el paso del Espíritu en nuestras estructuras, señalaron los directores, resaltando el clima de oración y escucha mutua que prevaleció durante las presentaciones. Ante los desafíos actuales, los directores de los centros plantearon la necesidad de realizar reuniones de las comisiones con mayor frecuencia, permitiendo un seguimiento más cercano a la realidad de cada región. De esta forma finalizamos nuestra entrega de esta semana, bajo la dirección de Monseñor Tulio Ramírez, locución y edición José Gregorio Molina. Nos despedimos hasta una nueva emisión de Panorama Hispanoamericano. Dios nos bendiga. Y surge del corazón el decir gracias a nuestros hermanos de Venezuela por esta información compartida. Seguimos viajando, lo hacemos a Guatemala, a Centroamérica. Desde allí, Leslie Velázquez nos comparte las novedades sobre la vida de la Iglesia y la misión de Radio María en Guatemala. Te escuchamos, Leslie. Desde el corazón del mundo maya, Guatemala, reciban un cordial saludo de parte de nuestro director, Padre Manuel Armando Abac Morales. En el reporte para Panorama les acompaña Leslie Velázquez. Los fieles jóvenes de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala participaron en las Pascuas Juveniles organizadas por las pastorales juveniles de las distintas vicarías, en las que se realizaron distintas actividades tales como la expo vocacional, prédicas, horas santas, celebración de la Eucaristía y, en el caso de la Vicaría del Centro de Nuestra Señora de la Asunción, concierto con el grupo Jacuna. Fue un momento especial para vivir la presencia viva de Cristo resucitado y proclamar una vez más que Jesús vive en los corazones jóvenes. Con un sentimiento de gratitud, la Iglesia guatemalteca conmemoró el primer aniversario del fallecimiento del recordado Papa Francisco, con distintas Eucaristías que se celebraron en parroquias de todas las diócesis. A la vez, en la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, se recordó el 28 aniversario del martirio de Monseñor Juan Gerardi Conedera, quien fungiera como obispo auxiliar, además de obispo emérito de Quiché y Las Verapaces. Las actividades de conmemoración incluyeron exposiciones tanto en la parroquia de San Sebastián, donde residía cuando fue asesinado, como en el Palacio Nacional de la Cultura. Además hubo caminata y celebración eucarística. En el Centro de Formación Diocesano de la Diócesis de San Marcos se llevó a cabo el segundo Congreso sobre el cuidado de la casa común, organizado por la Pastoral de la Tierra, en la que se discutió sobre la importancia del cuidado de nuestro mundo como creación y regalo de Dios, tal como nos lo recordó Papa Francisco, y la promoción del buen vivir. En la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras, se llevó a cabo un encuentro regional, Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, de la región Centroamérica y México, en la que participó una delegación de Guatemala, encabezada por Monseñor Eddie Calvillo, obispo auxiliar de Santiago de Guatemala y secretario general de la Conferencia Episcopal de Guatemala. La participación se centró en el tema del camino sinodal que se lleva a cabo en cada país de la región. El padre Antonio Querpena presentó un panorama de la realidad eclesial actual en Centroamérica. En la parroquia San Francisco de Asís, Sepur, Zarco, Vicariato Apostólico de Izabal, se dio inicio a la Escuela de Formación Misionera
para todos los agentes de pastoral de la comunidad parroquial. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la formación espiritual y el compromiso misionero de los participantes. Asimismo, se contó con la valiosa presencia de los agentes de pastoral de la parroquia Santa María Patachté. Esta iniciativa es muy importante, sobre todo porque se trata de una región que fue muy golpeada por el conflicto armado interno y recientemente se erigió la nueva parroquia que atiende las necesidades espirituales y pastorales de la población de esta zona, la cual es mayoritariamente de población indígena. Desde el país de la eterna primavera, Guatemala, nos despedimos en nombre de nuestro director, Padre Manuel Armando Abac Morales. En redacción, Luis Fernando Gil Solares. En el detalle informativo, le acompañó Leslie Velázquez. Hasta una próxima oportunidad. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Queridos amigos, queridos hermanos, damos paso ahora a nuestro segmento del diálogo en vivo. Es un espacio pensado en el panorama hispanoamericano para el encuentro y la unión entre las Radio María de Hispanoamérica. Le damos una cordial bienvenida al Padre Vicente Segovia, director de Radio María Paraguay. Padre Vicente, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo cordial para vos, Néstor, y a través tuyo a todos los oyentes, benefactores y voluntarios de Radio María Argentina y toda Hispanoamérica que nos sintoniza a esta hora. Siempre es una inmensa alegría tener este contacto para poder compartir con todos los hermanos y dar a conocer también las novedades de Radio María aquí en Paraguay. Padre, sabemos que Radio María en Paraguay está creciendo y ya está llegando a nuevos lugares, por ejemplo en San Pedro y en el Chaco paraguayo. Coméntenos de eso. Así es, Néstor, como una radio misionera, la radio de la Madre ya llega hasta nuestra región occidental del Chaco paraguayo. También estamos de manera experimental en Villa del Rosario, departamento de San Pedro, y en el Alto Paraguay, Chaco paraguayo, Carmelo Peralta. Radio María ya emite señal en forma entonces experimental en Carmelo Peralta y también en San Pedro. Radio María es una herramienta vital, es la iglesia más cercana para mantener el vínculo con la iglesia, ofreciendo un espacio de encuentro y apoyo que es fundamental para la vida espiritual y social de esa vasta región occidental. En esta vasta tierra, nuestros hermanos de las comunidades indígenas y campesinas, rostro mayoritario de este pueblo, encuentran en la iglesia un refugio de esperanza a través de la misión itinerante, la catequesis y el ejercicio de caridad fraterna. En este escenario, la presencia de Radio María se revela como un instrumento providencial para la nueva evangelización. Su voz logra traspasar las fronteras del aislamiento para entrar en la intimidad de los hogares más remotos, sembrando la palabra de Dios, brindando formación espiritual y tejiendo lazos de comunión allí donde la soledad parece imponerse. Padre Vicente, con relación a los desafíos que supone agrandar la familia, ¿cómo están llevando adelante esta gestión? La providencia de Dios se manifiesta porque ante estos sueños que se van cumpliendo, requieren también de la generosidad, requieren también de los recursos económicos necesarios para sostener esta gran obra de evangelización. Y el pasado domingo 19 de abril hemos evidenciado el apoyo y la generosidad de la gran familia. Hemos compartido la comilona de Radio María en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Itagua, que fue un encuentro donde
fueron las mismas familias quienes donaron variedad de platos. Las vendimos en adhesiones y superamos ampliamente la meta, logrando vender más de 900 platos. Y ahora, claro, lo decíamos en el inicio, se viene la maratón. Ya algunos países de Radio América lo están haciendo. ¿Cómo se preparan en Radio María Paraguay para la maratón? Como cada año estamos preparándonos con mucha alegría, con mucho entusiasmo y tratando de involucrar a toda la gran familia de Radio María, siempre con la oración, el voluntariado y el aporte generoso de los oyentes. Nuestra actividad principal es la rifa maratón, que tiene 15 fabulosos premios encabezados por el primero, que consiste en 10 millones de guaraníes. También un viaje para 2 personas. Todo esto como motivación, pues nuestra meta es poder superar los 100 millones de guaraníes. Con nuestros voluntarios saldremos a ofrecer la rifa en las diferentes ciudades, parroquias, zonas o sectores promocionales y acompañaremos también con testimonios y con toda la programación para poder entonces motivar a la gente que se involucre en nuestra maratón de este año. Gracias, Padre Vicente, por tu participación y la de Radio María Paraguay en este diálogo en directo. Muchas gracias. Bendiciones, Néstor, y a todos los oyentes de Radio María en Hispanoamérica. Bendiciones a todos. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Continuamos en este recorrido en Paraguay. Lo hacemos escuchando la voz de Clara Figueredo con las noticias eclesiales y de Radio María en ese país guaraní. Desde Paraguay, la tierra del dulce idioma guaraní, nos unimos a Panorama Hispanoamericano. Quien les habla, Clara Figueredo. El pasado 28 de abril, Paraguay recordó el 67 aniversario del fallecimiento de la beata María Felicia de Jesús Sacramentado, conocida cariñosamente como Chiquitunga, la primera beata paraguaya. La conmemoración central tuvo lugar en el convento de las Carmelitas Descalzas, en Asunción, donde el cardenal Adalberto Martínez Flores presidió la Eucaristía en su honor. Este acto religioso reafirmó el papel de la beata como un símbolo de esperanza y entrega absoluta a Cristo, consolidando su legado en el corazón del pueblo paraguayo. Durante la homilía se resaltó la admirable entereza de Chiquitunga frente a la hepatitis infecciosa que padeció en sus últimos días. A pesar de los intensos dolores físicos, su fe nunca flaqueó. Por el contrario, sus escritos de aquel entonces reflejan una aceptación serena de la voluntad divina. Para los fieles, su vida representa un ejemplo de cómo transformar el sufrimiento personal en una ofrenda de amor, manteniendo siempre la mirada puesta en la trascendencia espiritual. El cardenal Martínez destacó además la profunda intimidad de la beata con Dios, utilizando sus propios poemas para ilustrar una santidad que brota de la amistad con Jesús. Al citar sus versos sobre el blanco jazmín, el arzobispo explicó que su vida se convirtió en una fragancia espiritual que aún hoy alcanza a la nación. Definida como una atleta de Dios, Chiquitunga es presentada como una inspiración para los jóvenes, alguien que logró irradiar luz y consuelo en medio de sus propias luchas físicas y espirituales. La celebración dio por finalizado el novenario realizado en la capilla del convento, sitio que custodia sus restos óseos y su cerebro incorrupto. Con la compañía de Radio María en la difusión de los actos, el encuentro subrayó que el testimonio de la beata funciona como una medicina espiritual contra el desánimo actual. Su figura sigue vigente como una guía para la evangelización, invitando a la comunidad a cargar sus cruces con esperanza y a dejar una huella de servicio allí donde se encuentren. Por parte de Radio María, el pasado domingo 19 de abril se vivió una gran fiesta de solidaridad con la familia de Radio María en La Comilona, realizada en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Itagua. Voluntarios, oyentes y colaboradores donaron variedad de platos y colaboraron con la compra de adhesiones que superaron los 900 platos, logrando todo un éxito. Ahora nos abocamos a la Maratón 2026, con el lema "En el amor está la victoria",
Comenzamos el mes de mayo con la Santa Misa a las 8 horas en la capilla de la radio, el primer sábado del mes dedicado al Inmaculado Corazón de María. Nuestra actividad principal en este tiempo es la rifa maratón, la feria de garage y la campaña de aportes para sostener a Radio María. El sorteo de la rifa será el 5 de junio y cada boleta tiene un costo de tan solo 10.000 guaraníes. En total hay 15 premios. De esta manera, compartimos nuestras informaciones en el panorama hispanoamericano. Bendiciones, Ñandeyara Tapendero Basá. Y en este recorrido que hacemos semana a semana por los países de habla hispana, nos vamos a Centroamérica, a la bella Panamá. Desde allí nos informa Joshua Lucero. Adelante, Joshua. Gracias, compañeros y colegas de Radio María. Hoy les acompaña su servidor Joshua Lucero, saludando a todos los oyentes de Hispanoamérica. Iniciamos con la actualidad de nuestra iglesia en Panamá. La comunidad católica de Panamá lamenta la partida de Josefa Antonia González Montoya, más conocida como la hermana María Inés, una figura fundamental en la modernización de la iglesia local durante la segunda mitad del siglo XX. El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, destacó su papel no solo como colaboradora, sino como una mujer de gran capacidad intelectual que ayudó a articular la visión de una institución comprometida con los cambios sociales y eclesiales tras el Concilio Vaticano II. Su trayectoria estuvo marcada por más de 33 años de servicio junto a Monseñor Marcos Gregorio Magrat, de quien fue mano derecha y custodia de su pensamiento. Durante los años de crisis política en el país, la hermana María Inés demostró una valentía excepcional al enfrentar amenazas por su labor en la difusión de comunicados del arzobispado, manteniéndose firme en la defensa de la verdad. Su liderazgo silencioso fue clave para consolidar el protagonismo de la mujer en estructuras tradicionalmente masculinas de la iglesia. Tras el fallecimiento de Monseñor Magrat, la religiosa dedicó sus últimos años a preservar su legado histórico mediante la creación y atención de la Sala Museo Monseñor Marcos Gregorio Magrat en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Allí se convirtió en un puente entre la historia y las nuevas generaciones, transmitiendo con paciencia los valores de justicia social a estudiantes e investigadores. Su partida deja un legado de fe inquebrantable y un testimonio vivo de entrega absoluta al servicio de Panamá. Durante la celebración del cuarto domingo de Pascua, conocido como el Domingo del Buen Pastor, el reverendo padre Luis Núñez, rector del Seminario Mayor San José, encabezó una Eucaristía en la que recordó que Cristo es el guía que cuida y entrega su vida por la humanidad. En su mensaje, el sacerdote enfatizó que Jesús continúa hablando en la actualidad e invitó a los fieles a escuchar su voz frente a las distracciones del mundo moderno, subrayando que el Señor alimenta a su pueblo con su cuerpo y sangre, buscando siempre al que se ha perdido. En el marco de esta jornada, el padre Núñez hizo un llamado directo a la juventud para que perdiera el miedo a seguir a Cristo, animándolos a considerar la vocación sacerdotal o la vida consagrada. La ceremonia concluyó con una oración especial por el fortalecimiento de las vocaciones y por el Seminario Mayor San José, destacando la importancia de formar nuevos pastores que actúen bajo los valores del amor, el perdón y la misericordia en la iglesia actual. De esta manera concluimos con las notas de Panamá en Panorama Hispanoamericano. Hoy comunicando su servidor Joshua Lucero. Adelante, compañeros de Radio María, con más información. Sí, seguimos en Centroamérica para encontrarnos en este caso con Ángel Díaz de Radio María en la isla, en República Dominicana, la isla compartida con Haití. Desde República Dominicana nos informa Ángel Díaz. Te escuchamos. Saludos, hermanos de Latinoamérica, mi nombre es Ángel Díaz, desde Radio María Dominicana. Estas son las noticias más destacadas de nuestro país. Este lunes 27 de abril, desde el histórico Santo Cerro, corazón espiritual de la nación, la Iglesia Dominicana vivió un momento de profunda comunión con la celebración del Encuentro Nacional del Clero 2026. Organizado por la Conferencia del Episcopado Dominicano a través del Instituto Nacional de Pastoral. Más de 300 sacerdotes y obispos de todo el país se reunieron en este lugar sagrado, donde resonó por primera vez el bautismo en América, para renovar su vocación, fortalecer la fraternidad y reavivar su misión pastoral. Representantes de diversas agencias de ayuda y apoyo a la Iglesia
se reúnen en el cuarto encuentro de cooperación sinodal, Latinoamérica y el Caribe, un espacio de diálogo, discernimiento y comunión donde juntos buscan responder a los desafíos que viven nuestros pueblos en América Latina y el Caribe. En medio de un mundo marcado por la incertidumbre, la desigualdad y la necesidad de paz, este encuentro se convierte en un signo de esperanza, impulsando acciones concretas en favor de las comunidades más vulnerables. El obispo de Palm Beach, Monseñor Manuel de Jesús Rodríguez, se encuentra en República Dominicana. Él mismo estuvo celebrando varias misas en el Santuario Sagrado Corazón de Jesús, Moca, provincia Espaillat, y en la Catedral Estela Maris de Santo Domingo Este. Cabe destacar que Monseñor Manuel de Jesús Rodríguez es el primer obispo dominicano de los Estados Unidos, cuando el 19 de diciembre del 2025, el Papa León XIV aceptó la renuncia del obispo Gerald Barbarito y nombró a Manuel de Jesús Rodríguez como obispo electo de la diócesis de Palm Beach, Florida. Se convirtió en el sexto obispo de esa diócesis instalado oficialmente en la sede episcopal. La diócesis de Barahona conmemora sus 50 años de fundación como una presencia viva de fe, compromiso social y desarrollo humano en la región Enriquillo. Desde Barahona, más de 2.500 fieles participaron en la Eucaristía de apertura del jubileo, presidida por el nuncio apostólico Pier Giorgio Bertoldi, junto a obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Fundada el 24 de abril de 1976 por Pablo VI, la diócesis ha sido un pilar en la defensa de los recursos naturales, la educación, a través de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona y la promoción de viviendas dignas en provincias como Pedernales, Bauruco e Independencia. Para Radio María Dominicana ha sido un honor compartir con ustedes estas informaciones. Muchas gracias a nuestros hermanos dominicanos de Radio María República Dominicana. Ahora es momento de compartir información con nuestros queridos hermanos y vecinos de Bolivia. Escuchamos a Vanessa Ríos. Un cordial saludo reciban desde Radio María Bolivia para todos los oyentes de Panorama Hispanoamericano junto a la gran familia mundial de Radio María. Comenzamos este resumen. Convocatoria al primer encuentro zonal de catequesis 2026. La sección de catequesis del área de evangelización de la Conferencia Episcopal Boliviana ha puesto en marcha la convocatoria para los encuentros zonales de catequesis 2026. En esta oportunidad se anunció el de la Zona 1, que comprende Cochabamba, Sucre y Aiquile, un espacio de trabajo eclesial orientado a evaluar y actualizar los itinerarios formativos de fe en clave catecumenal. Bajo el título Encuentros Zonales de Catequesis 2026 y el lema Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, la convocatoria está dirigida a equipos de 7 agentes de pastoral por cada jurisdicción eclesial, entre delegados, responsables de catequesis, catequistas y otros actores comprometidos con la iniciación cristiana. La fundamentación del encuentro subraya que frente a los desafíos actuales de la evangelización y la crisis de la iniciación cristiana, la Iglesia en Bolivia ve necesario revisar y fortalecer sus procesos catequéticos, de modo que los itinerarios formativos favorezcan un verdadero encuentro personal con Jesucristo. En este marco, los encuentros zonales se presentan como espacios de escucha, comunión y discernimiento sinodal en el que los agentes pastorales iluminados por el Espíritu Santo aportan desde su experiencia concreta a la renovación de una catequesis viva, querigmática y misionera. Al cierre de este encuentro se prevé un momento celebrativo que exprese la comunión eclesial y el envío misionero de los participantes, asumiendo el compromiso de sistematizar los aportes recogidos, continuar el proceso con equipos especializados
y socializar e implementar los itinerarios renovados en las distintas jurisdicciones del país. En otra información, el Hospital Católico de Santa Cruz forma parte de la última edición de la revista internacional Health Industry Reviews. En un contexto global donde los sistemas de salud enfrentan crecientes desafíos de complejidad, el Hospital Católico de Santa Cruz, obra social de la Arquidiócesis, se posiciona como referente en modelos de atención centrados en la dignidad humana, al ser incluidos en la más reciente edición de Health Industry Reviews, una publicación internacional que reúne experiencias y modelos destacados del sector. En la publicación, el director general del Hospital Católico, el ingeniero Víctor Hugo Balda, plantea una visión que rompe esquemas tradicionales en salud. No tratamos enfermedades, tratamos personas que enferman. Así lo afirmó Balda en la publicación, reafirmando el compromiso institucional con una atención integral no solo del Hospital Católico, sino de la Iglesia cruceña. El artículo profundiza en el desafío de la medicina contemporánea, estructurar la toma de decisiones clínicas en contextos de alta complejidad. En ese marco, el director del Hospital Católico sostiene que la gestión clínica no es un fin en sí misma, sino el medio para mejorar los resultados clínicos del paciente. Este reconocimiento internacional reafirma el rol y compromiso de la Arquidiócesis de Santa Cruz y su Hospital Católico con la atención digna, centrada en la persona. En el acontecer de Radio María, Maratón 2026 en marcha, unidos para sostener la misión de Radio María. Desde Bolivia ya vivimos con gran entusiasmo la Maratón 2026, una verdadera fiesta de fe, solidaridad y compromiso que une a miles de corazones en todo el país. Como cada año, esta importante iniciativa de Radio María ha sido cuidadosamente organizada mediante la coordinación de diversas áreas de trabajo, permitiendo que cada detalle esté listo para llevar adelante esta gran misión. En todo el territorio nacional ya se han distribuido las alcancías, símbolo del aporte generoso de nuestra gente, y nuestros voluntarios ya se encuentran también preparados y comprometidos para animar esta gran campaña en cada rincón del país. Durante todo el mes de mayo, Bolivia se llena de actividades, encuentros y gestos concretos de solidaridad, orientados a la recaudación de fondos con el objetivo de sostener y fortalecer esta obra evangelizadora que llega a tantas familias. Invitamos a toda la población a sumarse activamente a esta gran cruzada solidaria. Cada aporte, por pequeño que parezca, es una muestra de amor y un paso más para que Radio María continúe llevando esperanza, fe y compañía a quienes más lo necesitan. Vivamos juntos esta gran Maratón 2026 con alegría y generosidad. Eso fue todo en cuanto a la información en Bolivia. En el informe estuvo Vanessa Ríos. Volvemos a Estudio Central de Radio María en Argentina. Gracias, querida Vanessa, por el informe de Radio María Bolivia, desde el altiplano, desde allí, desde la hermosa tierra boliviana. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Y bien, amigos, de este modo llegamos al final de esta edición del Panorama Hispanoamericano. Les agradecemos de corazón a todas las Radio María de los países hermanos por compartir sus noticias y sobre todo por abrir el corazón con sus testimonios que alimentan verdaderamente la comunión y fortalecen la fe que tanto nos une a las Radio María. Nuestro agradecimiento también a ustedes, queridos oyentes de Radio María, por acompañarnos y por ser parte de esta gran familia en todo el orbe. Desde Radio María me despido, mi nombre es Néstor Rocchicioli, gracias a Belén Castillo en la producción de este espacio y a Ramiro Figueroa en los controles. Los invitamos, queridos hermanos radiomarianos, a continuar disfrutando de la programación. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite, si Él lo permite, nos reencontramos la próxima semana. Finaliza Panorama Hispanoamericano. Les hemos presentado la información de la Iglesia en nuestro idioma. Radio María, una sola radio, una sola misión.